lo he llamado, quizás en algún momento he usado este título, pero le quise llamar así, los tiempos que vivimos, los tiempos que vivimos. Mire, los tiempos que vivimos son difíciles. Y quizás usted ha escuchado esta frase, los tiempos que vivimos son difíciles, pero a veces no entendemos el fondo, ¿cierto?, de por qué decimos que son difíciles. ¿Ah? ¿Por qué decimos que son difíciles? Y yo quiero alentarle a usted, quiero alentarle porque aun cuando el título del mensaje pueda parecer contradictorio, ¿cierto?, pero tiene que ver con nuestro ánimo, con nuestro ánimo. Hemos hablado de la unidad, hemos hablado del amor, y yo he tratado de hilar esto, ¿cierto?, en un camino al estudiar la Biblia, tratar de preparar un mensaje para que esto vaya siendo un andamiaje, ¿cierto?, que nos permita ir construyendo y poniendo bases, ¿cierto?, fuertes para lo que será, ¿cierto?, nuestro desafío y nuestro servicio para este año 2021, porque a eso estamos llamando, a eso le estamos invitando a usted, a poder comprometerse, a animarse, a ser fiel al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida, que tienen relación y sentido, cobran sentido cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Por eso, ¿cierto?, quiero invitarle a ustedes a ir a la primera epístola de Juan, capítulo, ¿cierto?, 4, versículo 1 al 6. Ahí vamos a estar en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. El jueves estuvimos un poquito antes, en el capítulo 3, pero hoy día vamos a estar en el capítulo 4, verso 1 al 6. Esta carta me gusta mucho, la hemos estudiado y con ahí hemos aprendido muchas cosas y es difícil despegarse de ella. Por eso quiero retomarla también un poco más, ¿ya?, y invitarle a ustedes en esta mañana. Leemos la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error. Mire, Juan, ¿cierto?, nos está diciendo que, y aún en el tiempo, y cuanto más en nuestros tiempos, el espíritu del anticristo estuvo en aquellos días y está en nuestros días. ¿Ah? Está en nuestros días. Es importante pensar en esto, que el espíritu del anticristo está en nuestros días. Si lo tuvo en los días de Juan, como dice ahí, ¿cierto?, también debemos asumir que está en nuestros días. No estoy hablando que el anticristo está ya aquí, pero recuerde que la Biblia llama a todo aquello que se opone, y sin duda que, como nosotros sabemos por la Escritura, que el espíritu o el diablo es el Dios de este siglo.
y está operando. ¿Ah? Operando, está actuando, se mueve. Y por eso decimos que el espíritu del anticristo está presente en nuestros días. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que decir, y quiero que preste mucha atención, porque eso nos está diciendo Juan, que hoy día la incredulidad es una virtud. Mire lo que dice el verso 1. Dice, amados, y nos está invitando a no creer. Dice, no creáis a todo espíritu. ¿Ah? O sea, hoy día la incredulidad es una virtud. Usted puede estar pensando, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, sin duda es que hay cosas maravillosas en las cuales nosotros debemos creer. La vida cristiana está fundada bajo la fe de creer. Recuerde que cuando hablamos de la fe, debemos traer a la memoria que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero recuerde que se nos dice que no debemos creer en cualquier cosa, porque nosotros somos creyentes. A veces tengo la idea, ¿cierto? Porque recuerda usted que la fe no es más o no es mejor que su origen, o la fe no es mejor que su objetivo. Porque a veces cuando decimos que somos creyentes, pareciera que nosotros deberíamos estar dispuestos a creer en cualquier cosa, simplemente por el hecho de que nosotros somos creyentes. Pero eso en nuestros días cobra mucho peligro. ¿Ah? Porque poner nuestra fe en algo falso, nos puede llevar en una dirección de destrucción, en una dirección, ¿cierto? Incluso de vivir nuestras vidas como creyentes lejos de Dios. Porque recuerde que la fe es lo que nos aproxima a Dios. Pero sabe, cuando hablamos de la incredulidad, que no debemos creer en cualquier cosa. Porque sabe, debo decirle que hoy día me sorprende cuando uno conversa o mira a las personas. Hay personas que creen en unas cosas, pero bárbaras. Creen en cualquier cosa. Y recuerde que la Biblia, cuando habla de la fe, nos dice, hermanos, quédense firmes. Estén firmes en la fe. Vamos a ver un poco más acerca de eso. Porque muchas personas son movidas porque a veces nos dicen vayan para allá, vayan para acá, muévanse para este lado, pensando en nuestra fe. Porque, ¿sabe? Cuando hablamos de la fe, podemos tener una definición clara de ella a través de la palabra. Pero yo quiero decirle a usted a través de lo que es la fe, o decirle lo que es la fe a través de lo que no es. Y quiero decirle que la fe no es simplemente decidir qué es lo que quiero yo creer. La fe no es lo que usted cree que no es verdad. ¿Sabe? Un niño dijo que la fe es creer lo que usted sabe que no es. La fe que nosotros hoy día debemos tomar, de la cual debemos asirnos, es la fe de recibir la palabra de Dios. Y no solamente recibirla, sino ponerla en práctica, creerla. Porque la fe es actuar
la verdad bíblica. Eso es la fe. Recuerde que vivir sin fe es muy peligroso. ¿Sabe? Debemos entenderlo, recuerdo a lo anterior, que hoy día hay personas que creen cualquier cosa y que inventan cualquier verdad que ellos mismos quieren creer. Y toman su decisión para creer frente a eso. ¿Sabe? La palabra de Dios es unidad. La palabra de Dios es amor. Juan, ¿cierto? En medio, mire, de esta carta, donde nosotros sabemos que quiere hablarnos del amor, y él nos pone, ¿cierto?, que nosotros no creamos en todo espíritu. O sea, sin duda que la palabra amor es muy significativa cuando leemos este pasaje, porque nos pone, ¿cierto?, el tema de los falsos profetas o de las falsas verdades, las falsas enseñanzas que representan estos líderes. Porque amar, ¿cierto?, es creer que, y debemos entenderlo de esta manera, que amar no es creer que debemos ser blandos y que debemos pasar por alto incluso lo malo o lo falso. Yo le dije a usted, hoy día podemos sorprendernos de cuántas cosas las personas quieren creer. Y a veces sí tengo la sensación, ¿sabe?, que lo que las personas quieren creer a veces transgrede incluso lo que Dios nos dice que debemos creer. Yo le dije a usted, hay gente que cree hoy día cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sabe? El diablo, como dijimos, ¿cierto?, que Juan en sus días, decía que el espíritu del anticristo estaba presente, y cuánto más en nuestros días. Hoy día el diablo prefiere que usted crea algo equivocado. Porque si usted cree algo equivocado, ¿cierto? Recuerde que el proverbio dice que lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Porque él sabe que si usted piensa, ¿cierto?, o cree algo equivocado, usted hará algo erróneo. Debe entender usted que todo lo que es espiritual hoy día no necesariamente viene de Dios. También el diablo hoy día, ¿cierto?, trabaja en esa esfera, en lo espiritual. Y él quiere tener, ¿cierto?, quiere sembrar en usted, en su mente, para tener el control de su vida y alejarlo de Dios. ¿Sabe que Juan usa la palabra anticristo? Yo le he dicho en otras oportunidades, o hemos aprendido en otras oportunidades, que anticristo es en contra, en vez de. O sea que él quiere tener el control, él quiere ser el Señor de su vida. De su vida. ¿Sabe? Él sabe que el hombre es lo que piensa. El pensamiento es todo. Todo comienza con el pensamiento. ¿Sabe que del pensamiento vienen nuestras acciones? Alguien dijo, ¿cierto? Si usted siembra un pensamiento, cosechará una acción. Si usted siembra una acción, cosechará un hábito. Si usted siembra un hábito, cosechará un carácter. Y si usted siembra un carácter, cosechará un destino, una dirección. Saben, nosotros como creyentes debemos aprender a probar los espíritus. Debemos probar incluso cuando decimos que debemos aprender a probar los espíritus, debemos aprender que nuestra fe debe ser probada. Porque la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada.
Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. 5:21. No tenemos hoy día la Biblia, pero vaya usted con su propia Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Cuál es la razón de creer lo que creemos? ¿Cuál es la razón de creer lo que creemos? ¿Sabe? Sin duda que debemos hacer una diferencia. Debemos hacer una diferencia en esto pensando, ¿cierto?, qué estamos creyendo. Porque hoy día son muchas las cosas que vamos a escuchar, muchas de las cosas que vamos a vivir. Sin duda que estos son tiempos peligrosos, que estos son tiempos de probar nuestra fe, de que nuestra fe pueda ser probada y que nosotros podamos estar confiados que estamos plantados, acimentados en esta fe y que nuestro destino, ¿cierto?, nuestro camino. Yo les decía el día jueves que la semana tuvo un devocional, ¿cierto?, donde me hizo pensar mucho, que decía, ¿cierto?, que hoy día hay muchos simpatizantes en la iglesia, pero muy pocos creyentes. Y ¿sabe? Tiene que ver con esto, con el creer, lo que creemos. Lo que creemos. ¿Y sabe cuál es la razón de creer lo que creemos? Mire, Juan dice que nosotros, y nos plantea la incredulidad como una virtud, pensando en nuestro pensamiento, y que no creamos lo que queremos creer, o lo que nosotros decidamos creer, o que lo que nosotros pensamos que pueda ser la verdad, sino lo que está aquí. Porque dice, y en la segunda parte del versículo dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos. ¿Sabe? Hoy día la información, si en algún momento dijimos y nos convencimos de que en el aire la información estaba, no habíamos llegado al tiempo que hoy día estamos. Porque, ¿sabe? Estaba en el aire la información, pero hoy día más que nunca esa información se ha aterrizado y está al acceso de todos nosotros. Y hoy día más que nunca, y no estoy hablando de que estoy loco o que usted está loco, pero escuchamos voces que han sido aterrizadas y somos bombardeados de cosas que quieren que nosotros creamos. Y ¿sabe? Lo más terrible de esto es que esas cosas que quieren que nosotros creamos nos han desviado de la verdadera verdad, de dónde deben estar puestos nuestros ojos, de dónde debe estar plantado nuestro corazón, dónde debe cobrar sentido nuestra vida. Y estoy hablando de la palabra de Dios, de su escritura. Porque cuando el tiempo pase, hermanos, todos aquellos falsos, todas aquellas mentiras que el hombre de su propio razonamiento ha querido deducir, pasarán y morirán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero para poder entender esto, debemos entender quiénes son estos falsos profetas, ¿ah?, que han salido por el mundo o están. ¿Se acuerda usted que al principio hablábamos del anticristo? Hablábamos del anticristo que está operando. Bueno, él también tiene sus falsos profetas y están entre nosotros. Y cuando pensamos en ello, debemos pensar en sus métodos para poder ser capaz de identificar a estos falsos profetas.
Mire lo que dice Judas, capítulo 4, versículo 4. Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Si el diablo ha mostrado algo de su carácter desde el principio, es la sutileza. Es mentiroso. Y cuando quiere mentir, las mentiras son sutiles. Incluso recuerde que el diablo está operando porque él es el padre de mentiras. Y ya hemos llegado incluso a veces al punto de pensar que una mentira puede ser buena, piadosa, que puede provocar algo bueno en los demás, que incluso no queremos causarle daño. Es tan sutil que incluso el diablo, siendo el mentiroso más grande, nos hace creer que sus mejores mentiras son y suenan como verdades. Imagínense lo que estamos diciendo. Sus mejores mentiras suenan como verdades. Hoy estamos aquí y estamos así por aquello, Adán y Eva. Y podemos seguir pensando en el camino bíblico que la palabra nos muestra para decir cómo el hombre se desvió de la gracia de Dios. Solo tenemos que mirar a Adán y Eva para pensar en eso. Estos hombres son sutiles, usan su sutileza para poder, ¿cierto?, desviarnos de nuestra verdadera comunión con Dios, que está basada, ¿cierto?, en esa unidad, está basada en ese amor. ¿Sabe? Una persona, hablaba con una persona esta semana y me decía, bueno, yo no creo mucho en la iglesia, yo creo más en la relación que puedo tener con Cristo, porque la vida cristiana es tener una relación con Cristo. Y yo la enfrentaba y le decía, bueno, pero ¿Cristo es la iglesia? ¿O no? Eso dice la Biblia. Y no sabía qué responderme. Porque cuando hablamos de unidad o hablamos de amor, y recuerde que usted y yo amamos al Señor Jesucristo porque Él tuvo compasión de nosotros y nos mostró el amor. Ninguno de nosotros podría amarle. Y recuerde que esta es una mentira, porque hay mucha gente que dice que ama a Dios y el diablo les ha engañado en su propio pensamiento, haciéndoles creer que aman a Dios, pero no están unidos ni a la iglesia, ni son capaces de amar al prójimo, ni amar, ¿cierto?, a su hermano. Y Juan está hablando de eso y nos pone en este punto. Nos pone en este punto. ¿Sabe? Debemos pensar en esos falsos profetas por sus motivos. ¿Cuáles son sus motivos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahí usted lo va a encontrar. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe? Estos hombres son hombres codiciosos y tienen palabras mañosas que cazan a las personas crédulas, a los creyentes, para llevarlos en un camino falso, porque sus motivos solamente tienen que ver con su avaricia. Tiene que ver con su avaricia. Ellos no están interesados. Y aquellas personas muchas veces, ¿cierto?, que revelan estas mentiras, no están interesados en que usted busque a Dios y viva una vida de devoción
en Dios, sino por el contrario, tiene que ver con su avaricia y lo llevan en una dirección totalmente equivocada, o nos llevan en una dirección totalmente equivocada. Volvamos a Judas, capítulo 4, versículo 4, perdón, de Judas. Vuelva ahí, mire. Judas, versículo 4, en la parte B, ¿cierto? Dice que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero quiero decirles que su ministerio o lo moral de estos hombres, primeramente, tiene que ver, ¿cierto?, con un libertinaje. Ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sabe? Muchos de estos hombres, ¿cierto?, nos llevan a colar el mosquito, pero se tragan el camello. Y dicen, ¿cierto? No importa que vivamos la vida como tenemos que vivirla. Usted no tiene que ir a una iglesia, no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar. Si usted recibió a Cristo, con eso es suficiente. Usted ya es salvo. ¿Ah? Usted es salvo. Quiero decir esto muy responsablemente, ¿cierto? A veces hemos mirado la salvación muy livianamente, pensando que el hombre en su entendimiento puede comprender en su totalidad de una vez para siempre el mensaje de salvación. Pero sabe, esto es un proceso, sin duda que es un proceso, que cada persona debe madurar en sí, que debe madurar en sí. Recuerde que la parábola del sembrador, ¿recuerda usted? La palabra fue lanzada y cayó en diferentes terrenos. Algunos no tuvo efecto ninguno, en otros cayó, pero vino el viento y se la llevó. ¿Sabe? Cuando hablamos de la fe y de creer, volviendo a ese principio que estamos tomando, ¿cierto? Cuando hablamos de la fe de creer, ¿cierto? Muchas veces estas cosas nos alejan de Dios y nos llevan tan lejos de Dios. Y sabe, debo decir que lo visible, lo concreto, lo que podemos ver hoy día. Y recuerde que yo quiero ampliar con usted este concepto de fe, porque usted puede decir, pero pastor, la fe es la convicción de lo que no se ve. Sin duda. Pero es la convicción de lo que no se ve, pero que ha sido revelado en su palabra. Y no lo vemos. Pero la fe tiene que ver con creer en la palabra de Dios. Y a veces queremos creer cualquier cosa. Y escuchamos allá, escuchamos acá y todo, y vamos creyendo y vamos armando en nuestro propio pensamiento ideas, construyendo ideas falsas que simplemente nos alejan de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. No pierda primera de Juan, allí estamos. Quiero que usted esté en Mateo capítulo 7. Versículo 15 y 16 del capítulo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mire, una manera de identificar a estos falsos es por su ministerio. Ellos están vestidos de oveja, pero son lobos feroces. Evalúe su ministerio, sus frutos. ¿Sabe? Yo le dije a usted en un momento, y nosotros estamos aquí, que hoy día más que nunca
toda información ha aterrizado y está al alcance casi de todos nosotros. Y sabe, esto cobra mayor sentido, ¿cierto? Porque estos lobos disfrazados de oveja hoy día tienen una plataforma tan grande y que a veces, si uno pudiese mirar detrás de ellos, no hay amor, no hay unidad, no hay iglesia. Hay mentiras que están acomodadas y disfrazadas. Porque mire, volvamos a Primera de Juan. Vuelva ahí usted a Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, quiero que estén ahí. Dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Su mensaje, como dice la palabra anticristo, es contra, en vez de Cristo. ¿Sabe? El diablo no niega la religión. El diablo no niega la religión, sino que la religión es su principal herramienta. Porque su método no es negar, sino tergiversar la verdad de Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 de Corintios, versículo 11, versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibir otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabe? Pablo está diciendo a los corintios, ustedes son tontos. O Juan mismo también podemos decir, ustedes son tontos, y disculpen que use esta palabra, porque ustedes dejan que le hablen de otro Jesús. De otro Jesús. ¿Sabe? Hoy más que nunca, nuestra fe debe llevarnos a estar en Jesucristo. Y me gusta que Juan usa esta palabra. ¿Sabe usted que Juan es el primero que usa esta palabra? Jesucristo. Y habla de que nuestra fe está plantada en Él. Y Él le hace una unión, porque Él junta el nombre de Jesús y el nombre, ¿cierto?, de Cristo, y usando el nombre de Jesús para referirse a su humanidad y el nombre de Cristo para referirse a su divinidad. Y junta esto, esta humanidad y esta divinidad, y Él quiere decirnos a nosotros, no hay otro como el Señor Jesucristo. No hay nadie que se le iguale, no hay nadie que se le compare. Por lo tanto, nosotros no debemos creer en otro Cristo. Y cuando digo, es Juan que dice, ¿cierto? Que Cristo, mire qué hermoso, que Cristo es la palabra. Él está revelado y manifestado en esta palabra. Su verdad, lo que debemos creer. Y sabe, si usted es un verdadero creyente, si usted es un creyente, no de aquellos que quiere creer en lo que su pensamiento le dicta, no aquel que quiere creer en lo que piensa que es la verdad, sino aquel que quiere creer que su palabra es verdad y que nuestra vida está fundamentada en ella. Está fundamentada en ella. Porque sabe,
¿Verdad que son tiempos peligrosos? Tan peligrosos que, como dije, y espero que usted me haya entendido, que la incredulidad se transforma en una virtud en estos tiempos, pensando en que no debemos creer cualquier cosa. Porque es verdad que son tiempos difíciles y peligrosos. Pero sabe, en medio de todos estos tiempos difíciles que vivimos, hoy en cuanto a nuestra fe, en el punto que debemos llegarnos a doler porque no podemos estar juntos y congregarnos en una iglesia. Pero doy gracias al Señor, porque en este más o casi año que no hemos estado juntos, hemos seguido siendo iglesia. Pero sabe, lo más precioso de esto, y que quiero que usted entienda, porque a veces vivimos en temor, vivimos en angustia, vivimos en prejuicio, en desacreditarnos, en separarnos, en dividirnos. Y sin duda que eso parte por la palabra de Dios, porque estamos lejos de la palabra de Dios. Porque sabe, y quiero darle una lista rápidamente, no es muy corta, pero quiero darle a usted una lista rápidamente para recordarles a ustedes que nosotros los creyentes, y yo les he enseñado a ustedes como pastor, a que cada uno de nosotros como creyentes no vivimos de acuerdo a las circunstancias ni lo que nos toca enfrentar en la vida, hermanos, sino que vivimos de acuerdo a las promesas que nuestro propio Salvador, ese que no hay ninguno como Él, nadie se le asemeja, Él nos ha dado en su palabra para que nosotros las creamos y estemos firmes en estas promesas. Ahí es donde debemos estar. ¿Ah? Ahí es donde debemos estar. Y quiero comenzar con Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esta es una promesa. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, tenemos una promesa. Salmo, vaya al libro de los Salmos. No pierda Juan, por favor. No pierda Juan. Vaya al libro de los Salmos. Un libro lleno de hermosas y preciosas promesas. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Salmos 4, 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 16, 7 y 8. Salmo 16, 7 y 8 dice lo siguiente. Salmos 16, versículos 7 y 8. Ya ni veo el versículo, tengo tan rayado este salmo que me encanta. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Mire qué hermosas promesas podemos encontrar, qué hermosas promesas podemos ver. Mire lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 139. Salmo 139. Versículo 23 del Salmo 139.
Versículo 23 del Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La idea es que Dios pueda ordenarnos, porque Él sabe que nuestro pensamiento, y recuerde que incluso la palabra nos enseña que maldito es el que confía en el hombre. Él dice en el proverbio: no te apoyes de tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Salmo 138, versículo 7. Dice, mire qué hermosa promesa: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Perdón, estoy leyendo equivocado. Salmo 138, 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire lo que dice el versículo 3 del mismo Salmo 138. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Isaías, capítulo 41, versículo 10 de Isaías. Vaya ya, 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué hermosas promesas. Qué hermosas promesas tenemos. Hermanos, primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 4:19. Recuerde también usted, yo estoy compartiendo promesas que Dios nos ha dado. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, ¿cierto?, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Para siempre. Mire lo que dice Isaías 54:17. Disculpe que esté tomando muchos versos, pero quiero que usted pueda ir anotándolo, pueda ir guardándolo en su corazón, porque quiero recordarle las promesas de Dios. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dijo Jehová. Salmo 32:7. Salmos 32:7. Miren lo que dice el Salmo 32:7. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 23, versículo 4.
Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. Dice el Salmo 94, el versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, ¿sabe? Todas estas son promesas de Dios para nuestra vida. Y ¿sabe? Ninguna mentira. Y quiero decir ninguna cosa. Porque ¿sabe? La promesa más grande. Y por eso debemos ser plantado y estar en Jesucristo como Juan nos está pidiendo. ¿Ah? Vuelve ahí a Juan capítulo 4. Él dice que debemos probar los espíritus. Y él dice, hijitos, versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, verso 6, estoy leyendo, por honor al tiempo. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted puede decir, pastor, usted habló de los profetas, de los falsos profetas, porque quiero decirle que la promesa, ya me olvido que estoy en la pantalla, que la promesa más grande y más maravillosa es que el Señor Jesucristo nos prometió en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis. La mayor promesa es que el Señor viene y viene por su iglesia. Y sabe, si hemos creído, si nuestra fe está en Jesucristo, como dice Juan, si hemos escuchado eso, porque hoy día yo no soy apóstol, yo no soy profeta, y hoy día literalmente en la palabra misma no existen, porque habría que reunir y no tenemos el tiempo para estudiar cuáles son las características propias de aquellos hombres antiguos que fueron profetas y apóstoles, ¿cierto? Pero hoy día cumplimos una función, ¿cierto? Simbólica, aquellos que estamos frente al púlpito podemos enseñar la palabra y tenemos tal responsabilidad. Porque, ¿sabe? Nosotros no hablamos de nosotros mismos. Juan mismo cuando escribe y vuelve al capítulo 1, versículo 1, cuando él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra misma, a la verdad misma, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Juan nos está diciendo, y cualquiera que usted escuche hoy día tiene que ver con esta revelación, este entendimiento que es propio de los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y Él pone en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra. Porque hoy día estamos hablando de la palabra. Porque sabe, lo que suceda en este mundo, lo que el hombre puede hacer en este mundo, espero que usted lo entienda. Nada, absolutamente nada nos puede separar de las promesas que Jesucristo nos ha hecho.
Recuerde que no hay nadie como Él. Y no hay nada, nada que nos pueda separar. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, que nunca nos va a desamparar, que siempre será nuestro refugio, que Él no va a permitir que pasemos la prueba, que Él un día, mi hermano, debemos perder todo temor si estamos plantados en la palabra, en la fe que tenemos en Jesucristo, perder todo temor. Porque sabe, dice que ni la vida ni la muerte puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada, hermanos, nada. Y si hoy tenemos algo de Cristo, tenemos su palabra. Y debemos estar unidos en amor y permanecer en Él. Y si usted no ha entendido todavía, permanecer en Él es permanecer en su palabra. Su palabra. Y no hay nada ni nadie que nos puede privar de vivir nuestra vida como verdaderos creyentes si estamos en ella y vivimos apegados a ella, confiando en sus promesas, sin importar las circunstancias, lo que pueda pasar, lo que pueda venir, porque nada ni nadie nos puede separar de Él.